Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos en Conociendo la Palabra. Este es el programa número 3. Les recordamos que el objetivo de este programa es tener un tiempo de edificación sobre temas de la vida cristiana. Este es el primer podcast de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo y damos la bienvenida a nuestro pastor, el doctor Marco Peralta. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, auditorio. Muchas gracias, pastor. Bueno, a quien guste ir en secuencia, los capítulos, los episodios están en YouTube, en Spotify. Pueden seguir la secuencia de esta temporada 1. Bien, pastor, pues sigamos con este tema de la temporada 1. ¿Por qué debemos tener cuidado de nuestra mente? Pastor, en los programas pasados nos mencionaba que nuestra mente es un campo de batalla. También nos decía y sabemos que Satanás busca influenciar nuestros pensamientos con todo lo que vemos. Escuchamos a nuestro alrededor y todo el mal que hay. Y uno como creyente, pastor, se preguntaría, bueno, voy a ser cristiano y me voy a enfrentar a una batalla. ¿Qué clase de batalla es la que libra el cristiano? ¿Sería espiritual, religiosa, intelectual, social? ¿Qué clase de batalla, pastor? Pues todas las que acabas de mencionar son batallas que vamos a tener los cristianos, pero generalmente las que más podemos nosotros considerar son 3. Yo creo que el arma más poderosa que tiene Satanás a nivel religioso es, como va contra la iglesia, es metiendo errores, el error religioso. Él trata de difundir falsas doctrinas. Esto hace que la gente se confunda, que se obstaculice su crecimiento o que no lleguen a la iglesia correcta, sino que el diablo los va llevando a otras iglesias y que confunde a la gente pensando que están en la doctrina correcta. Si vemos en la historia, el diablo siempre ha hecho esto. Él difunde el error religioso. Ha puesto religiones falsas, herejías, sectas. Desde el comienzo de la iglesia, si nosotros vemos en el libro de los Hechos o en cualquiera otro, vemos en Apocalipsis también cómo se van pervirtiendo las iglesias, porque él lo que intenta es destruir la pureza de la iglesia. Además, dentro de ese mismo ataque religioso, el diablo también utiliza a la gente dentro de la iglesia para que se ataquen entre ellos mismos. Cuando la gente entra en esa discusión, en esa soberbia espiritual, cuando empiezan a tener conocimiento las personas, y en vez de meterse en lo que son las doctrinas esenciales que se deben de mantener, es cuando empiezan a entrar en discusiones y en separación. Y hay cristianos que acusan a otros sin razón muchas veces, y no solo acusan, sino que llegan hasta a la calumnia con tal de defender sus conceptos. Entonces, las doctrinas esenciales no pueden ser alteradas, pues son verdades absolutas de Dios. Pero las opiniones son otra cosa, son cuestiones menos claras que pueden ser por diferentes puntos de vista, de acuerdo al pensamiento o lo que valora la gente. Por ejemplo, si platicamos con alguien a nivel escatológico, a futuro, lo que va a haber en el futuro, algunos están cómodos con ser amilenialistas y otros premilenialistas, otros piensan de una manera distinta. Por ejemplo, en algunas iglesias, algunos creen en el bautismo de niños, otros no. Sin embargo, estas no son doctrinas fundamentales como podría ser la caída, la depravación total, la divinidad y humanidad de Cristo, la Trinidad, la santificación por medios de la gracia, la salvación por fe y no por obras, la suficiencia de la Escritura, el argumentar que la salvación no se puede perder. Pues todas estas son doctrinas fundamentales que no se pueden tocar, son doctrinas que no pueden ser cambiadas. Pero las otras no son así, no son fundamentales, sino por pensar diferente, pues dejarán de ser nuestros hermanos en la fe. Si todas las personas dejan a un lado esas ideas preconcebidas, prejuicios, oposiciones, sobre todo la soberbia, y tan solo aceptan las doctrinas cristianas que la Biblia enseña, la división no sería un problema,
Pero el problema viene por lo que nos afectó la caída, en donde el pecado nos ha infectado. Y entonces ese pecado impide entender y aplicar perfectamente la palabra de Dios. Lo que causa las divisiones generalmente ni siquiera es por la doctrina, pienso yo, sino es por la soberbia, la falta de amor al prójimo, la falta de estudio o el exceso de estudio de que la gente ya piensa que sabe todo, o el no comprender y no someternos a la doctrina esencial cristiana, puesto que en realidad la doctrina cristiana es el único camino a la unidad verdadera, la unidad plena y bíblica dentro del cuerpo de Cristo. También puede venir el ataque, como veíamos, a nivel intelectual, porque el campo de batalla es la mente, como vimos. Si Satanás lograra adueñarse de nuestra mente, va a cambiar nuestra forma de pensar, él va a quitar eso. Aunque él no puede implantar ideas, no puede implantar pensamientos, pero sí puede influenciarnos a través del sistema que él ha formado en el mundo. ¿Cómo nos puede influenciar? Pues a través del cine, a través de la televisión, de lo que la gente dice, de la familia que es incrédula, de los amigos, de los maestros, de lo que vemos, porque él trata de influenciarnos a través de pensamientos, de valores, de romper con lo moral, con el estilo de vida, pero sobre todo romper con la verdad de Dios. Y como la mente es el centro de operaciones de nuestro cerebro, porque la mente va a dirigir los pensamientos, los sentimientos, las decisiones, pero también nuestras acciones. Entonces todo lo que hacemos y experimentamos es generado y procesado por nuestra mente. Por eso el ataque intelectual es muy fuerte. Por eso debemos de resguardar nuestra mente, y esto es vital, que nuestra mente no caiga cautivo. Y el diablo siempre busca la manera de distraernos por medio de ideologías, de racionamientos mundanos, y si lo logra, entonces vamos a estar perdidos. El diablo no descansa en su lucha por conquistar nuestra mente, y cuando nosotros no lo sabemos, pues somos presa fácil, porque así vivimos durante toda nuestra vida antes de conocer a Cristo. O sea, el diablo metió ideas, estuvo vertiendo todas esas situaciones o generaba ese proceso dentro de nuestra mente. Entonces simplemente debemos de recordar cómo pensábamos antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí vamos a poder ver que estábamos totalmente perdidos y a su merced. Cuando el Señor nos salvó por su gracia, su Santo Espíritu y su palabra, comienzan a dar nuevos valores a que nuestra mente sea distinta, que pensemos diferente, de una manera totalmente opuesta a como lo hacíamos. Porque ahora, como lo dice la palabra, debemos de tener la mente de Cristo. O sea, tener un enfoque para pensar libremente, ya sin la opresión del demonio. Pero Satanás nunca va a estar conforme. Él siempre va a buscar la manera, que ya sabe que fuimos salvados por el Señor, pero él va a buscar la manera de que nos quedemos así, que nos quedemos atrapados en nuestra mente para no crecer. Por eso muchos creyentes no experimentan la santificación necesaria, a pesar de tener años de haber nacido de nuevo. Cuando el apóstol Pablo relata su conversión cuando iba a Damasco, a mí me llama mucho la atención este pasaje porque nos muestra claramente la orden que le da el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 18. Y ahí podemos ver cómo el Señor le dice lo que tiene que hacer al apóstol Pablo. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Satanás quisiera, ese es su deseo, que la gente se quede alejada de escuchar, de no leer la palabra y de no creer en el Evangelio, porque va a ser pues con eso él logra que la gente se pierda. Por eso el Señor lo explica en la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículo 15. Ahí es donde él nos muestra cómo viene el enemigo y quita lo que él siembra en los corazones. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
si nos acordamos un poquito de lo que vimos la vez pasada, de cómo las consecuencias de la caída sobre nuestra mente, que la mente quedó entenebrecida, el corazón endurecido, la voluntad esclavizada, y nuestra conciencia quedó cauterizada también, o debilitada. Dice Efesios 4:18, y aquí lo confirma, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todas estas condiciones, pues obviamente afectaron nuestra naturaleza, que es lo que básicamente se conoce como que nuestro cuerpo fue afectado, los deseos, todo fue dominado por Satanás. La caída fue lo que provocó esta condición. Entonces, sin la intervención de Dios en nuestra mente, estaríamos perdidos, abandonados completamente al poder del pecado. La Biblia enseña que nosotros tenemos que luchar contra estos enemigos de nuestra fe. El mundo, por ejemplo, nos muestra que el camino de la fe, nosotros tenemos que enfrentarnos a 3 adversarios de acuerdo a lo que nos muestra la palabra: al mundo, a la carne y al diablo. Y estas fuerzas van a ser implacables contra nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos contra la carne, ¿a qué se refiere la carne? Son los deseos ordinarios que tenemos todos los seres humanos y surgen de nuestra naturaleza humana caída, que aunque ya obviamente el Señor hizo la obra, pero esos deseos todavía siguen ahí. Y solamente la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente puede llevar a esa transformación, a la cual el apóstol Pablo llama andar en el Espíritu. Como creyentes debemos entender que somos responsables para dejarnos gobernar por la guía del Espíritu, por los impulsos de la carne, o nos dejamos gobernar por Dios, o nos dejemos vencer por los impulsos. Entonces, si nos dejamos guiar y gobernar por la carne, vamos a estar cediendo a los otros 2 enemigos, al mundo y a Satanás. El apóstol Pablo por eso lo explica en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, cuando explica lo que son las obras de la carne. Y si ustedes se fijan, hay una separación. Empieza específicamente con los pecados sexuales. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y aquí hace una separación de 2 pecados religiosos, idolatría y hechicerías. Y luego nos habla de 9 pecados sociales, o sea, pecamos contra la gente, vemos cómo entramos en esa batalla con los demás. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y termina con 2 pecados que se conoce como pecados de intemperancia: borracheras y orgías. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nos vamos a la tercera parte, que es el mundo. Nuestro segundo frente de batalla es el mundo, en donde ahí podemos ver que tiene diferentes significados la palabra mundo. Se puede referir al lugar físico donde habitamos, o sea, la tierra. Se puede referir a ideas, corrientes de pensamiento y también formas equivocadas de vivir. Pero también se puede referir al sistema que ha diseñado el diablo de acuerdo a sus formas e ideas. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El apóstol Pablo aquí nos dice que no debemos dejarnos moldear por el sistema que el diablo ha establecido, no adaptarnos a sus costumbres, a conductas, a lo establecido por modas y como piensa el mundo. La transformación que el Espíritu Santo y la palabra de Dios va haciendo en nosotros hace que cambie nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Si nosotros nos dejamos adaptar, significa esto que nos acomodemos o ajustemos al sistema de Satanás que él ha diseñado para el mundo. Por desgracia, muchos creyentes todavía se siguen adaptando al sistema del mundo, viven sin ser transformados, siguen pensando y viviendo como
como la Biblia los nombra y señala como los moradores del mundo. Esta palabra es importante. En Isaías capítulo 26, versículos 9 y 10, dice: los moradores del mundo aprenden justicia, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. En el libro de Apocalipsis habla de los moradores del mundo. ¿Quiénes son estos moradores? Y son aquellos que nunca van a reconocer como Salvador al Señor Jesucristo. Son los que están satisfechos con ser necios y ser parte de ese sistema del mundo. Son los que han escogido que el mundo sea su lugar donde quieren vivir cómodamente. Y ellos no se dan cuenta posiblemente que es el sistema creado por Satanás para el mundo. Todas las corrientes de ese sistema pues deforman e intoxican la mente, alejan de Dios, provocan incredulidad, provocan soberbia, provocan egoísmo, provocan una serie de cosas y sobre todo pues impiden conocer la voluntad de Dios y su verdad. Cuando la mente es renovada es cuando decidimos no seguir adaptándonos al mundo. Por eso ya no nos adaptamos a esa parte. La vida de los cristianos se transforma a medida que sus mentes se van renovando y por consiguiente pues ya no están de acuerdo con el sistema establecido por el diablo. Y ese tercer frente de batalla también es contra Satanás, que es un enemigo muy peligroso. Es malo. A veces pensamos que el diablo no es así, pero el diablo es malo, es astuto, es mentiroso, es engañador. Él lo que hace es vender mentiras en el mundo, es lo que más disfruta él. Lo peligroso que él también guarda nuestro historial. Él sabe cuáles fueron nuestras debilidades, cuáles fueron nuestros pecados recurrentes, y él va a buscar por todas las formas posibles que volvamos a ser tentados y seducidos en lo mismo. Entonces siempre debemos de pensar qué pecado fue el que más tuve yo en mi vida pasada, porque ahí el diablo lo va a querer utilizar otra vez en mi contra. Para conseguirlo va a usar sugerencias, va a estar buscando en las pasiones que aún no se han dominado, y aquí es donde entra la respuesta a tu pregunta, si tenemos verdaderamente una batalla espiritual, y claro. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó en la carta a los Efesios que debemos de vestirnos con la armadura cada día. ¿Qué significa eso? Dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura se refiere al equipo completo que un soldado armado tenía. ¿Qué consistía en una armadura? Que eso es nuestra vida cristiana. Aunque puede haber altibajos y si tal vez no estamos preparados ante las embestidas satánicas, vamos a salir lastimados si no estamos bien equipados. Porque solamente al tener ese equipo puesto en nosotros, podemos resistir y permanecer firmes, Alberto. Gracias, pastor. Y justamente dentro de esa lista de enemigos que mencionó, el mundo, la carne y el diablo, ¿usted cuál es su opinión? ¿Cree que el enemigo más acérrimo sea la carne, nuestra carne? Pues yo creo que se combinan. Yo creo que nuestra carne obviamente siempre va a estar en contra pues las pasiones y los deseos siempre están ahí, por eso habla de las concupiscencias, que son nuestros deseos de la carne. Pero también el diablo ataca profundamente a través de las tentaciones. Y también el mundo es un peligro latente a través del sistema que él ha creado. Se lo pregunto porque cuando por primera vez escuchamos el Evangelio, nos hablan de arrepentirnos. Y probablemente nosotros digamos, bueno, sí, me sentí mal, me arrepiento de lo que hice. Pero ¿eso quiere decir que ya estamos luchando la batalla por nuestra mente? Pues tenemos que recordar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y quien puso el arrepentimiento y la fe fue Dios directamente en nuestra vida. Cuando nosotros tuvimos el llamado de Dios, lo primero que llegó a nuestra vida fue la fe, el reconocer a nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio. Pero también llegó el arrepentimiento. Porque en la Biblia el arrepentimiento pues, es un cambio de actitud, de pensamiento y también de estilo de vida. Porque
Esto implica apartarse del pecado. Es cuando dices, yo ya no puedo seguir pecando, ya no quiero seguir lastimando el corazón de Dios. Esto es un principio fundamental que conduce al perdón y a la paz. El pecado es un impedimento y es la barrera para que nosotros podamos estar en paz. Es lo que genera todas las miserias que vivimos anteriormente. Entonces el significado más básico de arrepentimiento es alejarse del pecado. Si realmente yo me he alejado del pecado es porque sí nací de nuevo. Es una de las bases. Y debemos de distinguir la diferencia entre el arrepentimiento y la fe, porque ellos van en dos direcciones distintas. El arrepentimiento se dirige hacia dejar el pecado, a rechazarlo, y la fe se dirige hacia Dios y a creer en Cristo. Son dos conceptos distintos, pero inseparables. Aunque son distinguibles, pero inseparables. Y los dos son condiciones aisladas. No son dos condiciones aisladas, sino son los dos aspectos de la conversión. Sin ellos no podría haber conversión, porque la conversión es apartarse del pecado, arrepentimiento, ahí viene el arrepentimiento. Y la fe es volverse a Cristo. El arrepentimiento continuo es una parte normal de la vida cristiana y sigue el arrepentimiento inicial, porque cuando caemos en pecado, cuando cometemos alguna falta en contra de Dios, automáticamente viene ese arrepentimiento, cuando realmente eres salvo. Ahora, cuando Dios pone en nosotros la fe y el arrepentimiento, comienza esa obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios va llevando nuestra transformación a través de esa santificación progresiva. Pero para que haya un arrepentimiento genuino, debemos escuchar y conocer los hechos del Evangelio, forzosamente. Aunque conocer los hechos a veces no es suficiente, porque muchos conocen la verdad, pero no la creen. Creen en Dios, pero no le creen a Dios, pues cuando leen la palabra no la obedecen. Mucha gente dice, sí, cuando te preguntas, ¿y tú crees en Dios? Te dicen, sí, creo en Dios. Y cuando le dices, ¿pero le crees a Dios? Sí, claro, y ¿por qué no le obedeces si le crees? Y debemos aceptar el Evangelio como la verdad de Dios y confiar en Jesús y en su obra completa para realmente ser salvos. Uno de los principales propósitos de Dios es el arrepentimiento. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchas gracias, Pastor. Pastor, ya como para ir finalizando el programa número 3, si nos decimos como creyentes que somos creyentes y no libramos o no queremos o no nos damos cuenta de que estamos en un campo de batalla por nuestra mente, por nuestra alma, pues nos podríamos mantener neutros en esa batalla. ¿Y qué podría pasarle al creyente que no quiere entrar a esa batalla? Bueno, aquí la cuestión es que no es que no quiera entrar, es que va a entrar. Si realmente nació de nuevo la persona, va a estar en una batalla. El enemigo nunca va a estar considerando, a ver, voy a respetar a este nuevo creyente. Jamás, eso no puede pasar. Yo conozco cristianos que dicen, no, es que yo no me quiero meter con el diablo, no quiero que me haga nada, pero la realidad es que no es cuestión de que quieras o no quieras. O sea, la batalla ya empezó desde el momento que tú naces de nuevo, viene esa guerra en contra de ti y vas a tener que pasar por ciertas situaciones difíciles o tribulaciones, porque es parte de lo que Dios va a usar para nuestro crecimiento. Y el enemigo obviamente pues va a querer lastimar la mente, que no crezca ese cristiano, que ese creyente se quede igual y que pues obviamente aunque quiera ese cristiano o pensar que no se va a meter en la batalla espiritual, pues ya si realmente nació de nuevo ya entró en la batalla, desde el momento en que nace de nuevo. Entonces, si no se quiere meter, pues le va a ir peor en la batalla porque el diablo se va a ensañar contra él. O lo va a dejar ahí.
Hay cristianos que dicen, no, a mí no me pasa nada, yo no paso por situaciones difíciles, no, yo me mantengo al margen, yo soy bueno, yo hago cosas buenas. Y tal vez está muy engañada esa persona porque tal vez nunca nació de nuevo. Porque cualquiera que nace de nuevo tendrá que entrar a la batalla. No existe el estar de parte neutra. No existe eso realmente, Alberto. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, pastor, por hoy es todo. Este es el programa número 3 de Conociendo la Palabra, el primer podcast de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Los invitamos no solo a visitar nuestras redes sociales de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo, sino a congregarse, a buscar una iglesia donde congregarse, a escuchar de la palabra, a visitarnos y a seguir conociendo de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.